Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Vamos a estar compartiendo el tema, o la segunda parte, hermanos, del tema transferencias, que es un tema interesante, ya que hemos estado tratando acerca, no tratando acerca de las inteligencias, aunque ya nuestro apóstol, nuestro pastor ha estado hablando acerca de ellas. Y le invito para que usted busque, ¿verdad?, en Ministerios de Benecer ese tema. Pero basado en eso, estamos ministrando, hermanos, el tema de las transferencias. Y ya vamos a explicar esto, qué significa. Pero agradezco a Dios por la vida de la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilet. Vamos a orar y vamos a presentarle nuestras vidas al Señor para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tu amor. Señor, ministranos, papá. Háblanos, tócanos, cámbianos, transfórmanos, que tu palabra venga, Señor, a transformar nuestras vidas. Tu palabra poderosa, Señor, tu palabra revelada, traiga, Señor, bendición. La palabra, Señor, que tú nos has dado, es como esa red, Señor, que tiramos, pero en obedeciendo, Señor, a la orden que tú has dicho, a esa palabra rema que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Trae edificación, consolación, exhortación, liberación, Señor. En el nombre de Jesús, y ayúdanos a transferir, Señor, cosas positivas, espirituales y también celestiales en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alberto, que ya está conectado. No sé quién más esté conectado por ahí. La hermana Laila Ochoa Márquez. ¿Quién más? Hay tres, veo tres. Bueno, ya ahí se van reportando, ¿verdad? Mandando un saludo para que sepamos quién es. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de este tema transferencias y dijimos que las transferencias pueden ser sentimientos, conocimientos, aprendizajes, pero también hay cosas espirituales, hermanos, que se transmiten, que se transfieren y y que esas cosas que nosotros recibimos de nuestro pasado, en nuestro contexto, de nuestros padres, a través del estudio o a través de diferentes u otras ministraciones desde nuestra niñez o aún, hermanos, en el vientre de nuestra madre, son cosas que nosotros traemos en nosotros y que vamos transfiriendo a nuevas generaciones, a nuestros hijos. Nuestros miedos se transfieren, nuestros aciertos se transfieren. Hermanos, los vicios se transfieren, pero también se transfieren el carácter, ¿verdad? La forma de reaccionar ante diversas situaciones en la vida. De manera, hermanos, que también hablamos que las transferencias se producen de manera natural, a veces de manera voluntaria y otras de manera involuntaria. Entonces, hermanos, cuando transferimos a los hijos o a las nuevas generaciones, o un pastor, ¿verdad?, ministra una iglesia,
no está transfiriendo solamente lo que dice, sino lo que Él es. Entonces eso es no solamente interesante, sino que es comprometedor y nos habla de una gran responsabilidad. Cosa, hermanos, que por eso es que dice la Biblia que el pueblo es como el sacerdote. De manera que el ministro y los líderes de una congregación, los padres de una familia, los maestros de un grupo, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hermanos, transfieren un maestro que es ateo, hermanos, y empieza a hablar en contra de la religión y expresa cosas, a veces los hijos van absorbiendo y se le transfieren no solamente palabras, información, sino a veces hasta espíritus. Espíritu me refiero, hermanos, en forma de pensar, en formas de proceder. Por eso, hermanos, es muy interesante esto. Las transferencias pueden ser negativas o positivas. Positivas porque se transfieren sentimientos cariñosos, normas, educación, pero también se transfieren sentimientos de rechazo, inmoralidad o la mala educación. Un padre que rechaza a Dios, hermanos, va a crear y va a desarrollar en sus hijos una aberración o un rechazo, hermanos, explícito y duro en contra de Dios y de la iglesia. Entonces esto es interesante, muy, muy importante. En la Biblia encontramos muchos tipos de transferencias o muchas cosas que se transfieren. Entre ellas, hermanos, está la transferencia de fe. Y hablamos de Abraham que el Señor, antes de que hiciera a Abraham un hombre o un padre de muchedumbres, tuvo que transformarlo, tuvo que cambiarlo, tuvo que ministrarle sus ancestros. ¿Cómo? Sacándolo de Ur de los Caldeos, más bien que él saliera de Ur de los Caldeos. De manera que para que pudiese llegar a ser bendición a todas las naciones y que sus hijos también fueran de bendición. Pero también hablamos de creatividad y encontramos allá a Bezalel, a Oliab, hombres que Dios le dio creatividad para desarrollar, hermanos, una obra en el tabernáculo de Moisés. Entonces, estas fueron transferidas. La fe de Abraham fue transferida a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a la nación de Israel. Y entonces, hermanos, a nosotros nos ha llegado esa transferencia, gracias a Dios, por la fe, por lo que hemos creído en Jesucristo. Pero también la creatividad, hermanos, puede ser transferida. Hombres o mujeres que tienen esa capacidad. Yo he visto aquí en Cunduacán, en lo secular, en lo terrenal, hermanos, he visto hombres y mujeres que transfieren a otros sus conocimientos y el aprendizaje transferido. Hay transferencia de información, transferencia económica de diferentes tipos, hermano. Entonces, vamos a entrar hoy a hablar las transferencias del reino, en lo paternal y lo maternal, la transferencia de autoridad, transferencia profética, transferencia musical y transferencia de poder. Así que, hermanos, vamos a ver transferencia del reino. Y veamos acá, y vamos a encontrarnos con un David, el rey David, hermano, que fue el padre de Salomón. Y David como padre, hermanos, transfiere a su hijo, en este caso Salomón, hermanos, bendiciones. Aunque no podemos también, hermanos, pasar desapercibido que David transfirió una situación
un problema que es de tipo sexual o de atracción hacia las mujeres y que en Salomón se multiplicó. Pero ese es otro tipo de transferencia. Por eso debemos nosotros ministrarnos delante del Señor y cuando oremos por nuestros hijos, cuando hablemos a otras personas, nosotros debemos estar ministrados, limpios. Segunda de Samuel 12:24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Fíjese bien, hermanos, que aunque Dios lo amó a Salomón, hubo cosas que fueron transferidas negativamente a Salomón. Y entonces aquí vemos que se le dio un nombre, Salomón, que es pacífico. Y dice el 2 de Samuel 12:25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Ahí se le da otro nombre también a Salomón. Se le da nombre de Salomón, Gedidías, pero también se le da el nombre de Lemuel. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo esto con calma. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice: llegaron los días en que David había de morir. Hermanos, esto es algo realmente serio. Va a llegar el momento en que nosotros tenemos que partir de esta tierra. Desafortunadamente, habemos padres que hemos transferido cosas negativas a nuestros hijos y que debemos nosotros, hermanos, cancelarlas, ministrarlas en nuestros hijos y pedirle al Señor que no avance, hermanos, esa rebeldía, esa actitud que nosotros mismos en algún tiempo hicimos y que se reflejan, hermanos, ahora en contra nuestra. Entonces, llega el momento en que tenemos que partir de esta tierra. Y entonces viene David y ordena a Salomón su hijo. O sea, empieza a transferirle a Salomón cosas, diciéndole con palabras. Porque mire, hermano, que las transferencias espirituales se dan también de manera verbal, hablando. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, estamos transfiriéndole cosas espirituales, que pueden ser espirituales benéficas o espirituales maléficas, dependiendo qué espíritu es el que nos induce a hablar de tal forma a nuestros hijos, a nuestra cónyuge o a su cónyuge. Entonces dice Primera de Reyes capítulo 2 verso 2: yo sigo el camino de todos en la tierra. Está consciente, David no está llorando, no me quiero morir, ay Dios de mí, ¿qué me va a pasar? No, él está pensando en su hijo, está pensando en transferirle a su hijo algo positivo, algo bueno. Salomón lo ve ahí en su lecho y no lo ve como alguien que está, ¿cuál sería la palabra? Que está temeroso, que está, hermanos, expresando dolor, tristeza, angustia o desesperación porque la muerte está a un paso de él. No, él dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, no, lo que me va a pasar, dice David, no es algo que no le pase a nadie. Todos tenemos que morir. Ahora, David estaba seguro, estaba preparado para irse con el Señor. Pero le dice a su hijo: esfuérzate. Su principal preocupación de David era que su hijo fuera un hombre esforzado. Esfuérzate. Ponle ganas. No te achicopales. Da lo mejor de ti. Esfuérzate. De esa forma estamos transfiriendo a nuestros hijos, hermanos, estamos transfiriéndole valor, ánimo, fuerzas. Un padre, una madre que es débil, que es, pero que solamente se pasa la vida lamentándose, ¿verdad?, por las cosas que le pasan,
porque la vida no es como yo pensaba, no es como imaginaba, dijera la canción. Entonces, le está transfiriendo a sus hijos, hermanos, cobardía. Le está transfiriendo a sus hijos que deje las cosas a medias. Entonces David le dice, esfuérzate. Pero hay algo que le dice más. Dice, y sé hombre. Y no le está diciendo sé macho. Le está diciendo sé hombre. En toda la palabra, en toda la expresión y lo que significa la palabra hombre. ¿Verdad? Sé sé un hombre, pero maduro. Sé hombre. No un niño. Aunque hay gente, ¿verdad?, que se la pasa toda la vida siendo niño. Aunque tenga 50, 60, 70, 80 años, hay gente que sigue siendo inmaduro. Nunca maduró. Nunca entendió que debía madurar. Porque las canas, hermanos, no representan, aunque en la Biblia habla que las canas es madurez, en muchos no se cumple. Si no estamos en el Señor, no maduramos, no llegamos a desarrollarnos como hombres. Bueno, ya esto es importante porque David está transfiriendo y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esta palabra nos llega a nosotros, hermanos, porque dice la Biblia en 1 Corintios 10, que esto fue escrito para nuestra enseñanza. Fue escrito como una guía para nosotros. Te lo digo a Salomón para que lo aprenda José Manuel, para que lo aprenda la iglesia del Señor. ¿Qué está transfiriendo David? Está transfiriendo obediencia, obedece. ¿Qué puede transferir una madre o un padre que no obedece a Dios? ¿Qué le puede transferir? Perdón, pero ¿qué le puedes aconsejar o qué le podemos aconsejar a un hijo o a una hija si nosotros no estamos obedeciendo a Dios? No querramos ser, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Consejeros de otros hermanos y de nosotros, y nosotros no estar obedeciendo al Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos a un David que está transfiriendo cosas a su hijo. Le está transfiriendo obediencia, le está transfiriendo fuerza, le está transfiriendo que se desarrolle con madurez. Y dice el verso 4 de Primera de Reyes, capítulo 2, para que confirme Jehová lo que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Está transfiriendo el reino. Hermanos míos, el reino de Dios ya está aquí, está en nosotros. Venga tu reino y hágase tu voluntad, dijo el Señor. Y ha venido el reino de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora debemos transferirlo a nuestros hijos. Y no se transfiere solamente con palabras. Sí, es necesario hablar, pero también se transfiere con ejemplos, con actitudes, con reacciones, con lo que hablamos de otros. Transferimos a nuestros hijos. David está haciendo una transferencia espiritual a su hijo. Su hijo lo está viendo en su lecho y lo ve calmado, tranquilo, aconsejándolo. No lo ve temeroso, no lo ve temblando, no lo ve, hermanos, que no se quiere ir. No, él está, digamos que está centrado en lo que está haciendo, hasta donde alcanzamos a ver en la Escritura. Ahora, esa es la transferencia de un padre a un hijo, de un padre, hablando de hombres. Y eso es importante, hermanos, porque
Un padre, hermanos, es un ejemplo para un hijo. De manera que los padres deberíamos tener cuidado qué le transferimos a nuestros hijos. Tanto valor, amor, fuerza y muchas cosas más. Pero ahora veamos lo que le transfiere una madre. La transferencia materna, hermanos, hacia Salomón. Proverbios 31:1. Recuerde que Salomón tuvo 3 nombres: Salomón, Jedidías y Lemuel. Con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su madre. ¿Quién era la madre de Lemuel? Betsabé. ¿Qué había vivido Betsabé? Hermanos, Betsabé y David habían adulterado. Aunque Betsabé fue reivindicada, pero ahí hubo transferencias también. De manera, hermanos, que vamos a hablar un poquito. Proverbios 31:2 dice: querido hijo mío, le dice Betsabé a Salomón, a Jedidías, a Lemuel, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios. Eso habla que Betsabé oraba por tener un hijo con David, y Dios se lo concedió. ¿Qué consejos podría darte? ¿Qué puedo transferirte? Hermanos, es importante, ¿verdad?, lo que le transferimos a nuestros hijos, lo que le aconsejamos a nuestros hijos verbalmente, porque también aconsejamos con actitudes. Mira, si tu mujer te grita, dale, pero no lo dice el papá, sino que lo hace. A la mujer no la dejes que hable, ni que se quiera poner sobre ti, porque eso. Entonces hay cosas que se transfieren a los hijos, o de los padres a los hijos, de los padres a las hijas, o de las mamás a las hijas o a los hijos. ¿Qué consejo podría darte? ¿Qué te puedo transferir? Proverbios 31:3 dice: no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Ahí hay una transferencia, ahí hay una enseñanza, hay una instrucción de una madre a un hijo. Ten cuidado con las mujeres. Proverbios 31:4. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen. Ahí hay otro consejo de una madre a un hijo. ¿Cuántos consejos le puede dar usted a sus hijos o a sus hijas? Pero miren, no se quiera volver consejero o consejera de sus hijos si usted no está dando el ejemplo, si usted no va adelante. Porque los hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros, no lo que nosotros le decimos que hagan. Entonces, la transferencia es muy importante, tanto paterna como materna. ¿Ok? Y aún a pesar de ello, y a pesar de las transferencias que los padres hagamos a los hijos, hermanos, ellos van a tomar sus propias decisiones. Desde luego que va a haber una influencia de parte de nosotros como padres, al estar declarando sobre ellos palabra, al estar transfiriendo, ¿verdad?, al poner nuestras manos sobre ellos y bendecirlos. De alguna forma, eso los va a guiar, los va a ayudar para que avancen y que lleven una formación espiritual, emocional, psicológica, hermanos, en todos los aspectos. Ok, vamos a ver otro punto: la transferencia de autoridad. Esto es interesante porque, hermanos, la autoridad, ustedes saben que no se impone, sino que se reconoce. Y esto no solamente para que alguien llegue a ser una autoridad o que sea una autoridad, hay que reconocerla, sino que alguien al que se va a transferir autoridad, hermanos, debe ser una persona que reconoce autoridad. Amén. Una persona que acepta autoridad. Una persona que tiene ciertas características, perdón hermano, que voy a darle una silla, que tiene ciertas características y que son requisitos.
Porque para transferir autoridad, hermanos, debe ser a un hijo. A un hijo que puede ser un hijo biológico o un hijo espiritual. Amén. Hija, sí, por favor. Éxodo 17:9. Vamos a hablar de un joven llamado Josué, pero también de una autoridad, de alguien, hermanos, que verdaderamente es un ejemplo de una persona consagrada a Dios y que fue poderoso en hechos y en palabras. De manera que dice, gracias, Éxodo 17:9 dice, y dijo Moisés a Josué. Ahí encontramos la interacción entre Moisés y Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces dice la Biblia acá, e hizo Josué como le dijo Moisés. A mí me llama la atención esto, hermano, porque para transferirle autoridad a alguien y darle autoridad a alguien, tenemos que observar que esa persona haga lo que se le dice. No lo que él quiere hacer o lo que ella quiere hacer. Lo que de alguna forma tenemos autoridad, hermanos, estamos observando en la congregación, en nuestra familia, a quién es que le tenemos que transferir autoridad. ¿Quiénes son dignos de tener autoridad en el pueblo del Señor? No a cualquiera, hermano. Aquí le dijo Moisés a Josué, haz esto. Y dice la Biblia, e hizo Josué como le dijo Moisés. No, Moisés, imagínense que Moisés le dice a Josué, escoge varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Pero Josué dice, a mí me parece que mejor lo voy a hacer de otra forma. Porque Moisés como que no está bien, las instrucciones que me da Moisés no están bien. De manera que voy a hacerlo a mi manera. Y entonces Moisés llegara y encontrara que las cosas no se hicieron como él había dicho. Entonces, hermanos, ¿cómo transferir autoridad a alguien así? Dice que hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Fue y peleó contra Amalek. No como en el caso era de Saúl, que a Saúl le dijeron ve y acaba con todos los amalecitas, y él hizo como él quiso. Y todavía dijo, sí, yo obedecí. Yo hice lo que me mandaste. Y todavía se le enojó a Samuel. Entonces, mis hermanos, la transferencia de autoridad no es a cualquiera. Y si usted tiene el anhelo, el deseo de servirle a Dios como un líder, como alguien con autoridad en la congregación, en alguna obra, usted tiene que aprender a seguir instrucciones, porque es muy difícil. Mire que a Noé le dieron instrucciones de cómo iba a ser el arca. Y así como le dijo Dios, así lo hizo. Porque un solo detalle que hubiese tenido Noé, el arca se le hubiera hundido. Amén. A Moisés también el Señor le dio instrucciones, le dio un plano para que hiciera el tabernáculo y lo llevó a cabo conforme a las instrucciones que Dios le dio. La Biblia dice, e hizo Moisés como Jehová le había dicho, y usted puede encontrar esa frase muchas veces en Éxodo, en Levítico. E hizo Moisés como Jehová le había dicho. Una de las cosas que son difíciles para el ser humano es seguir instrucciones. Hermanos, vamos a hacer esto. Mira, hermano, hay que hacerlo de esta forma y de esta forma y de esta forma. Y entonces cuando llegas, encuentras que las cosas se hicieron a la manera de ellos, pero no con la instrucción que le dijeron. Igual en el hogar, ¿verdad? Usted da instrucciones X. No voy a poner ejemplos, puedo ponerlos.
pero X, mira, se hace así, así, así. Ah, no, pero la mujer o los hijos dicen, no, yo voy a hacerlo como yo quiero. Y no es así, hermanos y hermanas. Si alguien quiere tener autoridad, tiene que aprender a seguir instrucciones, a obedecer. Bueno, Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿A quién se le transfiere autoridad? Alguien que ama la casa o la presencia o el lugar que Dios escogió para su habitación. Alguien que no se aparta, alguien que, hermanos, procura estar siempre ahí. Josué llegaba temprano, se iba al final. Josué estaba ahí, pendiente de todo lo que hacía falta en el tabernáculo, hermanos. ¿A quién cree usted que le iban a conferir o a transferir la autoridad? El día que Moisés ya no estuviera, a Josué. No se la podían transferir a otros, aunque habían muchos líderes en Israel, hermanos. Pero Josué, ese joven, hermanos, estaba ahí. Era servidor de Moisés. Eso es tremendo porque, hermanos, quien no aprende a servir no puede tener autoridad. Entonces mire cómo dice luego acá, número 13:16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Fíjense cómo está el asunto aquí, hermano, que Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso el nombre de Josué. Esto habla de la autoridad que tenía Moisés, hermanos, sobre Josué, y que Josué aceptaba esa autoridad. Esto nos habla, hermanos, de que Moisés reengendró a Josué. Y Josué reconocía pues esa autoridad de Moisés. Aquí hay cosas pues muy interesantes que, hermanos míos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Vamos a transferirle autoridad a aquellos que obedecen, a aquellos que se dejan reengendrar, a aquellos que se dejan, hermanos, ministrar en su alma, en su vida. No podemos transferirle autoridad al que dice, bueno, es que yo pienso de otra forma, yo no puedo, no. Hay gente, ¿verdad? Y hay hermanos que en algún momento se le ha dado instrucciones y uno espera a ver cuándo lo van a hacer, a ver cuándo tienen el tiempo, a ver cuándo. No, Josué estaba ahí, pendiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se necesita? Número 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Fíjense que, hermanos, ¿a quién se le confiere o se le transfiere autoridad? A alguien que tiene confianza, alguien que desarrolla su fe. Moisés envió 2 espías, y de los 2 espías, 10 vinieron diciendo que no se podía, y 2, Josué y Caleb, hermanos, ellos dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros, vayamos, vamos a vencer esos gigantes. Y aquellos 10, hermanos, el Señor les dijo por medio de Moisés que no entrarían a la tierra prometida, ni ellos ni sus familiares, que los que entrarían serían las nuevas generaciones, exceptuando a Caleb y a Josué. Pero los otros no entrarían a la tierra prometida. Eso es algo terrible, hermano. Pero aquí encontramos, pues, ¿a quién vamos a transferirle la autoridad? A gente que verdaderamente tiene fe. Yo no puedo poner un líder de varones, un líder de mujeres,
un líder de jóvenes, un líder de niños, que no tiene fe, hermano. Incluso que hace las cosas sin ganas. ¿Me entienden? Por eso ahora, estamos como en, ¿cómo decirlo? Como en pausa en la iglesia. Estamos enseñando a nuevos servidores. Y aunque ya he dicho, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo van a ver a los hermanos? ¿Cuándo van a empezar a visitar? Incluso lo he comentado con la hermana Olga, con la hermana Sandy. Hay que ver esto y estoy esperando a ver a qué hora vamos a seguir esas instrucciones. A qué hora vamos a darle implementación. ¿Entiendes? Y yo digo, bueno, yo no puedo obligar a nadie. Porque la autoridad no se impone, ¿verdad? No es obligatorio que me hagan caso. Pero si alguien reconoce la autoridad del pastor, entonces dice, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a llevarlo a cabo. ¿Cuándo lo vamos a hacer, hermanas? A ver, hermanos, hermanos, vamos a reunir a los jóvenes. Bueno, me parece a mí que después todavía no me parece. Ah, ok, perdón. No sabía, ¿verdad? Que usted es el que tiene la autoridad en la iglesia. Entonces, la autoridad se transfiere a personas que obedecen, hermano. Que dicen, sí se puede, vamos a hacerlo. Número 27:18. Por cierto, aquí quiero mencionar, el viernes, hermano, a mí me impactó, pues, la fe de los hermanos, porque no los paró la lluvia. Y se fueron al servicio. Hicieron el servicio así. Y gracias a Dios por ello. Número 27:18, hermano. Dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahí está hablando que a Josué le van a transferir autoridad. Porque hay espíritu en él. ¿Sí? Hay una buena actitud en él. No solamente que está el Espíritu de Dios en él, sino que hay una buena actitud en Josué. Eso es interesante, ¿no? No podemos transferir autoridad a quien no tiene el Espíritu de Dios, a quien no tiene una buena actitud. Entonces, esto es importantísimo y como dice el Señor en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Número 27:19 dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Le vas a dar la autoridad delante de ellos. No a escondidas, sino delante de todo el pueblo. Pero le vas a poner las manos, le vas a transferir tu autoridad, la autoridad que yo he puesto sobre ti, a este joven llamado Josué. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Entonces, hermanos, cuando se transfiere a una persona, hermanos, cuando se ponen las manos sobre alguien, se le está transfiriendo, hermanos, no solamente autoridad, no solamente poder, no solamente bendiciones, sino que se le está trasladando, hermanos, o transfiriendo dignidad. Esa persona es digna del cargo, de la autoridad que se le está otorgando. Dios la ha tomado por digna. Entonces, mis hermanos, el ministerio, el liderazgo, el servicio, son cosas importantes que se deben tomar con mucha seriedad, no a la ligera. Claro que se vale opinar, se vale decir, se vale, fíjese pastor que yo pienso también esto, ¿qué le parece? Y el pastor, si uno tiene una actitud humilde para aceptar puntos de vista de los hermanos, no de la gente que no llega, ¿verdad? Porque hay gente que no llega a la iglesia y a veces se pone a opinar y dice, oiga pastor, yo he visto que mejor mire, ¿por qué no? ¿Qué le importa, digo yo, si no llega a la iglesia? No me interesan sus opiniones.
No es que yo sea arrogante, no, es que son los que están trabajando con nosotros, ¿verdad? Yo tengo una opinión, hermano, yo tengo una propuesta, amén, es bienvenida, pero si se te dio una instrucción, llévala a cabo, porque el Señor de esa gente, o de esos hermanos, de esas hermanas, es que toma para transferirle, hermanos, autoridad. Entonces ahora hemos nombrado líderes en la iglesia, servidores en la iglesia, y yo espero, ¿verdad? Tal vez entrando en marzo, después del Congreso, ya empecemos ya a actuar, hermanos, que un domingo las hermanas van a estar de servidoras, otro domingo los varones, otro domingo los jóvenes, otro domingo los niños con sus uniformes respectivos, que se vea bonito en la iglesia, hermanos, que todo el mundo de verdad está caminando hacia una dirección, que las instrucciones que se dan sean llevadas a cabo. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de el tema de las transferencias. Y esas transferencias son interesantes. Todo tipo de transferencia espiritual que trae beneficio, que es positiva, que viene de parte del Señor, va a traernos bendiciones. ¿Sí? De manera que hay muchos tipos de transferencias que tal vez no las vamos a tocar y que usted, el Señor, le va a mostrar en la Biblia y va a decir, mira, aquí hay una transferencia. Lo que decía la hermana Olga cuando estaba preparando este mensaje, me decía, perdón hermano, está Timoteo, que su mamá y su abuelita o su abuela le transfirieron, hermanos, la fe, una fe no fingida. Eso habla de que también hay fe que es fingida. Pero a Timoteo su mamá y su abuela, o su abuela, le transfirió a su mamá y su mamá le transfirió a Timoteo. Pero viene el apóstol Pablo y también le transfiere dones, ministerio. Tanto así, hermano, que Timoteo llegó a ser un apóstol. Sé que hay gente que no estudia la palabra de Dios y dice, nada más hubieron 12 apóstoles. Ay, Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A esa gente alguien le transfirió eso y se quedó ahí, se estancó. Gloria a Dios por los hermanos que se dejan enseñar y que van aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que nos confieres. Y permite, Señor, que podamos transferir cosas buenas espiritualmente y que aquellas cosas que no son tuyas, Señor, sean desechadas. Toda planta que no plantó el Padre sea echada fuera, sea desarraigada de nuestras vidas y de la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús, que la palabra que hablamos, Señor, llegue a buena tierra, a un buen corazón, y que pueda germinar, Señor, y dar fruto a 60, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Nada más déjeme saludarle, creo que llevo 45 minutos. Déjeme saludar a los hermanos. Perdón que cada rato estoy haciendo así, hermano. Ya había comprado buenas camisas, perdón, pero esta camisa se me levanta el cuello y van a decir los hermanos que el pastor se anda alzando el cuello. Entonces me tengo que bajar el cuello para que no se me alce el cuello. Hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. Hermano Sammy Suárez, no sé quién más está, hermana Olga Lidia, la hermana Oralia Torres, ¿quién más? Hay 4 conectados y nada más he saludado a 3. No sé quién más esté por allí, pero sean bienvenidos, hermanos, y pues que pasen una bonita noche, que descansen bien, y que podamos mañana volvernos a ver aquí. Amén. Que el Señor les guarde. Recuerden que estamos trabajando para llevar a cabo
el viaje al Congreso. Haga lo posible, hermanos, por hacer sus ahorros. No nos, ¿cómo decirlo? No nos confiemos nada más del dinero que hay en la caja para ir, porque alguien puede decir, bueno, ya estamos trabajando, hay 2,000 y tanto, con eso. No, usted también haga sus ahorros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.